Hola amigos, este es un programa mucho más relajado, vamos a hablar de Cajamarca, pero antes, si bien nos hemos presentado, muy pocos saben que nosotros no somos cajamarquinos. Yo nací en Lima, César nació en el Callao, pero tenemos una ascendencia de José Gálvez. Bueno, tú lo sabes un poquito mejor. Hemos encontrado acá en Cajamarca a muchos primos lejanos, primos de la zona, ¿no? De Celendín, de Sucre, José Gálvez. también de José Gálvez, obviamente, porque nuestra ascendencia es de allí. Sin embargo, ¿cuánto tiempo ya llevamos acá en Cajamarca? Aproximadamente 25 años. 25 años. Ya, 24 años, ¿ah? Porque yo tenía 4 años cuando vine. Ya, con una languita. Entonces, este programa va a tratar específicamente de Cajamarca, qué tan importante es para la economía nacional, qué brinda al Perú, cuál es un poquito de su historia, un poquito de su cultura, de su tradición. También el tema político es importante porque de Cajamarca, pues, digamos que fue el laboratorio para lo que se está gestando hoy en el país a gran escala, ¿no? ¿Cuándo fue el conflicto 2011. de Conga? Hace casi 10 años fue el conflicto de Conga, en donde hubieron muertos, se paralizaron obras. Estamos reeditando estas páginas a nivel nacional. También hace un par de semanas hablamos con Angelmiro Montoya, el rector de la Universidad Nacional. UNC. Y una pregunta que le hice es ¿por qué ahora se nota menos efervescencia en las personas? ¿Por qué ya no notamos este ánimo violentista? Y él nos dio una clara luz. En esa época a los estudiantes se les llenaba de cursos con ideología, ¿no? Con esta ideología marxista, de lucha de clases, agudización de las contradicciones, que el rico es rico porque el pobre es pobre, porque le quita su plata, porque le quita el esfuerzo de su trabajo, y se crea este ambiente de zozobra que terminó pues ¿cuántos murieron? 5. 5 personas. 4 en Celendín y 1 en Bambamarca, ¿no? Bien. Entonces vamos con esta primera pauta publicitaria y venimos con Cajamarca. Un poquito César nos va a contar que él pinta canas y quizás hablar de nosotros, ¿no? De dónde venimos, la familia Zamora, que vamos a visitar pronto, si Dios quiere, antes de Navidad, para reencontrarnos con nuestros ancestros, con nuestros primos, sobrinos, etcétera, y conocer un poquito más de nuestro linaje familiar. Bien, vamos con la primera pauta publicitaria y regresamos en Té de Tíos. Bien, César, tú eres chalaco de nacimiento, pero tu viejo, el Guaso, Héctor Zamora, hijo de Franciles Zamora. cajamarquino. Franciles Zamora de Celendín. De Celendín. De José Gálvez, de la zona de Huacapampa, donde está la familia Zamora, ¿no? Como todo cajamarquino, siempre hay memes, hay dichos, hay tradiciones de que el cajamarquino fue el primero que puso un sombrero en la luna, ¿no? O sea, el cajamarquino va por todos lados, tiene un espíritu de migrar y en el caso de los chilicos de Celendín también. Entonces no es raro que uno encuentre en todo el país
personas que han nacido en diferentes lugares de la nación, pero que tengan orígenes directos e indirectos de la zona de Cajamarca, por esa característica propia que tenemos. Somos medio gitanos, ¿no? Somos buscadores de oportunidades, ¿no? Siempre el abuelo Franciles, mi papá, siempre han migrado a diferentes lugares a buscar nuevas oportunidades. Hemos sido así. Sí, creo que Y tú cuando regresas, pero fue de casualidad que vienes a Cajamarca y encuentras con un montón de parentesco. Yo siempre te escuchaba de chico que tú decías, bueno, he venido y me parecía todo familiar, como que no era nuevo, era algo que tú de repente en esta herencia genética llevas consigo ciertos pasajes, Sí. ciertas caras conocidas. En principio que siempre en Lima nosotros éramos rodeados de la familia que era de Celendín y cuando venían con las formas, con los modismos. A mí, por ejemplo, me decían pitacho, ¿no? El chechita. O sea, términos así que en la costa tú dices, ¿qué le pasó? Pero que en Cajamarca fueron poniendo unas cosas raras en mi cabeza. Entonces sí teníamos ese contacto. Y como mencionas, estudié en Lima, estudié en la Universidad Nacional Agraria, tuve la oportunidad ya cuando salí de la universidad en trabajar en diferentes lugares, pero nunca me tocó hacer un trabajo aquí en Cajamarca hasta el 2011, perdón, el 1996 que llego acá a Cajamarca, en un proyecto. Ahora, tú llegas a una Cajamarca irreconocible. O sea, por ejemplo, ahora tenemos la vista panorámica, ¿no?, de toda la ciudad desde acá. Y pasas Santa Polonia y siguen las casas hasta donde la vista te alcanza. En primer lugar, no existía este lugar donde estamos viviendo, que es la Alameda, ¿no? No existía el gobierno regional, era chacra. El teléfono que se utilizaba era con cabinas, ¿no?, para poder comunicarnos por teléfono. Yo ya llegué con la interconexión del Mantaro para la energía eléctrica, pero me decían 2 años antes había un gran motor que era el que suministraba de energía a la ciudad. Había muchísimas limitaciones. Cajamarca hace 24 años era totalmente diferente a la actual. Y eso... Estamos hablando de una época en que recién empezaba, ¿no?, en operación Yanacocha, este gran, por decirlo, gran monstruo de la minería mundial, porque es gigantesco. Cierto, y fíjate, ya estaba Yanacocha, pero digamos todavía en sus inicios. Yanacocha, tengo entendido, empieza a finales de 1993. Y digamos en el 96 ya había actividades, pero no era tan contundente. Todavía en esa época, Clemente, tú salías a la calle y de una cuadra a otra te demorabas prácticamente 20 minutos porque te encontrabas con un montón de gente conocida y la costumbre era conversar. Era de la época donde los negocios cerraban, abrían a las 9, cerraban a la 1 abrían a las 9, descansaban de 1 a 4 y a las 4 continuaba el negocio. La conversación, la gente conocida, eso cambió muy rápidamente precisamente con la llegada de estas grandes inversiones, ¿no? Y todo lo que trae consigo. Ahora, está bien que vengan las inversiones. Lo que no se manejó en su momento fue cómo crecía la ciudad. No hubo una planificación. Cada quien hizo su casa donde quiso, o es el encargado de la lotización por lo bajo de repente te daba un terreno y todo creció en un desorden. A ver, vemos que más o menos 5 o 6 cuadras alrededor del centro histórico mantiene una estructura, ¿no? Una estructura, se nota una planificación. El tipo de balcones, el tipo de portones, 2 pisos, el tejado. Pero pasas ese límite y ya todo se vuelve un poco más, ¿cómo decirlo? Caótico, desordenado, cada quien viene con sus formas, con sus ideas, las calles no tienen ningún criterio, a pesar que se hicieron estudios para una planificación de expansión urbana. Pero lamentablemente, pues, ese es el gran problema de Cajamarca y creo de todo el país. Las autoridades nunca estuvieron a las alturas de las circunstancias, fueron personajes advenedizos, nunca tuvieron una visión de desarrollo, siempre estuvieron en el corto plazo.
y en el corto plazo tú haces y deshaces, ¿no? Lamentablemente esa es la triste realidad por la que nosotros nos encontramos. Tenemos una naturaleza preciosa, tenemos un buen clima, paisajes, pero cuando llegas a la ciudad hay una decepción, ¿no? Ese es por el lado de la planificación urbana, pero también los servicios, ¿no? Los servicios municipales. Hoy día he salido a correr y he encontrado 20 perros callejeros. 20 perros callejeros. Claro. Que rebuscan la basura. Ese es un síntoma. La otra señal es la basura en la calle, ¿no? En época de lluvias hay embalses, ¿no? De las pistas. Hace unos años se hizo en toda la ciudad estas canaletas gigantescas, pero al poco tiempo se llenaron de basura, se atoraron. Entonces, plata hay, los recursos naturales que brinda Cajamarca han sido más que generosos y seguramente lo seguirán siendo. Han generado renta, ¿no? Han generado divisas, ha traído gente de afuera para el trabajo minero y los servicios conexos a la minería, pero por contraparte tienes a una gestión pública pues ineficiente, ¿no? O sea, no son los mejores preparados, son los amiguitos o los familiares, las novias, los novios, etcétera, que lo pones ahí y bueno, vemos el resultado. Y son de años, son de décadas. Y no es de Cajamarca solo, ¿no? No es de Cajamarca solo, pero a ver, hablemos de Cajamarca en concreto. Cajamarca siempre ha sido una despensa, antes de la minería, estamos hablando antes de 1993, siempre ha sido una despensa, siempre ha estado al margen de todos los procesos de desarrollo, inclusive la obra que queda en Cajamarca más importante en temas de riego, por ejemplo, es Gallito Ciego, pero que tú sabes que por su ubicación Gallito Ciego beneficia. No le sirve a Cajamarca para nada. No le sirve a Cajamarca. Como te decía, en esa época no había carreteras, el sistema de comunicación por teléfono era deficiente, pero era un lugar lindo. O sea, cuando tú querías venir de otros sitios, venían acá a Cajamarca y decían, qué hermoso, qué bello, qué verde. Ahora, quizás de forma equivocada, errónea, ese cambio de esa belleza que se tenía antiguamente a este desorden que encontramos en la ciudad ahora, se le asume a la actividad minera, ¿no? O sea, equivocadamente. Por eso. Pero de repente por allí viene el rencor, este recelo de muchas personas. Y a lo que voy es, ¿cómo estalla esto en el 2011 con Conga? O sea, alzan la bandera del campesinado primero, alzan la bandera del medio ambiente, ponen 2, 3 eslóganes que son rápidamente expandidos por toda la población. Es como un virus que se expande y las personas no tienen el tiempo para argumentar o para pensar o para debatir, simplemente se lo acepta como tal. Pero por el otro lado tienes una juventud, básicamente los estudiantes de la Nacional, que se ponen esto en el pecho y empiezan a hacer vandalismo y desastre, que es lo que hemos visto a nivel nacional últimamente. Y termina el tema bastante complicado, con fallecidos y todo, y eso también tuvo su recompensa para aquellos que fueron violentos, que se paró ese proyecto. Aquellos que levantaban las banderas, mira, estamos hablando desde esa época, 24 años atrás, aquellos que levantaban esas banderas... ¿24 años atrás? Perdón, desde 24 años atrás, estoy hablando de 1996. No, ya sé, pero o sea, esta algarada viene 2011. Claro, pero desde esa época, aquellos que empezaron a levantar esas banderitas, ya, porque todo es un proceso, nunca se preocuparon por el desarrollo de Cajamarca. Empezaron a mirar a la inversión grande como, digamos, algo a la que hay que molestar, si se quiere. Hay que ponerle estigmas, hay que ponerle mitos y eslóganes. Y así sucedió, poco a poco. Ya estábamos en el 96, en el 98, en el 2000, ya la minería ya tenía serios cuestionamientos por este grupo de personas que levantaban esas banderas, pero que nunca generaban una alternativa de solución. Era el negacionismo a un proyecto de inversión, que por cierto había que vigilarlo,
pero no había la capacidad de decir Cajamarca necesita estas cosas para que pueda beneficiarse de esta inversión. Ahora, estas banderas ideológicas no tuvieron una respuesta por otras banderas ideológicas, o sea, no hubo un contrapeso. Se les dejó abierta la cancha para que sigan con sus manifestaciones o con sus ideas equivocadas, porque no tuvieron ninguna voz de protesta en contra. O sea, los encargados de decir, oigan, la libre empresa, las inversiones son buenas para generar desarrollo, nunca se manifestaron. Esas voces que debieron estar del lado del empresario, del inversionista, no solamente del minero, porque de repente el minero necesita también una clínica, el minero necesita también una empresa de transportes, el minero necesita un montón de servicios alrededor para que pueda funcionar. Entonces, ninguno de ellos se preocupó en su momento de combatir estas ideas nefastas. Por dos cobardías, o por la cobardía de dos agentes, digamos. Las autoridades, que fueron avasalladas por estas banderas, que por lo general eran de ONGs o de algunos líderes que movían a las masas, manoseaban su frustración, su pobreza y le echaban la culpa al rico de su pobreza. Esa cobardía se ha visto en casi todas las autoridades. O sea, no discutir porque nos vamos a pelear y la gente nos va a repudiar. Es exactamente lo que vemos hoy día. Ahorita es lo mismo. Mira, te paran una carretera y apruebas una ley. Tienes que callarte porque la muchedumbre es la que se está expresando y le das una legitimidad increíble. Por eso dije hace un momento, Cajamarca ha sido el laboratorio, el experimento para llevar esto a Perú, a nivel nacional. A ligas mayores o extenderlo, efectivamente. Y la otra cobardía que te mencionaba es el capital. Era mejor para los inversionistas no entrar en clarificar posiciones desde el punto de vista de la lógica del desarrollo económico y quedarse callado porque calladito se generaban menos problemas. Pero al final todo se les reventó en la cara y esa explosión fue en el 2011, cuando ya Conga iba a empezar un proceso de construcción, se desparramó todo el asunto. Teníamos un gobernador en ese entonces, Gregorio Santos, hoy preso, que incendió la pradera mientras negociaba las cutras que todos sabemos que lo hacía, ¿no? Buena parte de estas ideas también han provenido de las aulas. Claro. Nos lo manifestó el actual rector de la UNC. Cuando quitamos, él mencionó, cuando quitamos esa currícula de estos cursos de sesgo socialista, marxista, leninista, ¡boom!, la presión bajó bastante. Los jóvenes ya tenían capacidad de escucha, tenían mayor respeto por otras opiniones. Pero hasta ese momento todo era violentista. Claro, si le pones al muchacho clases de que él te está robando, él te está quitando tu futuro, tú estás trabajando, eres un tonto, porque al final el que se beneficia de todo tu esfuerzo son unos cuantos. Obviamente generas un resentimiento fuerte que también ayuda, ¿no? Porque esto no son trabajos por separado, son trabajos coordinados. Miren, todas las universidades nacionales, Cajamarca no se excluye, siempre habían patrones políticos dentro de las elecciones de los centros federados. Siempre estaba la izquierda, siempre estaba el APRA, y muy tímidamente algunas iniciativas de Acción Popular o PPC. Pero los grandes debates y conflictos ideológicos se daban en las aulas. Ahora, esto se agudiza en la época, creo yo, de la época de la subversión. En Cajamarca también hubo impacto de la subversión en la zona de Bambamarca, Cajabamba, y era el espacio. Además, los mismos centros federados exigían cursos que tengan esas connotaciones. Ahora, y tenían sus profesores favoritos. Esto no solamente ahora lo vemos en universidades nacionales o públicas. Por ejemplo, la Católica es claramente ideológica. Cierto. La Pacífico también. Alguna otra, la UPC tiene su sesgo ideológico. Entonces, la batalla por las ideas ya no solamente es monopolio o virtud solamente de algunas ONGs, sino que esto ya se ha expandido como el COVID, como un virus. O como una metástasis. Amigos, hay una mariposa encima de la cámara. Espero que no lo vaya
Pero déjala, está feliz. A ver, mándanos. Regresamos después de esta segunda tanda publicitaria para hablar más sobre Cajamarca. Estudio Jurídico Guevara y Guevara, del Dr. Santos Guevara, especialista en Derecho Procesal Constitucional, Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de Amparo, Acción de Cumplimiento, y especialista en Derecho Procesal Penal. Encuéntralo en el Jirón Apurímac número 694, oficina 101, Cajamarca. Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico. Bien amigos, ahora sí vamos a hablar de datos concretos, hechos, nada de sentimentalismo, de emociones. Vamos a hablar de números para ver cómo estamos actualmente en Cajamarca, cómo está evolucionando la gestión pública. Estamos jalados, estamos pasando con 11, estamos con 0,5. De repente estamos bien, estamos aprobados, estamos tercio superior. A ver, ¿cómo vamos, César? Bueno, yo creo que estamos jalados. Definitivamente por la gestión de la gobernación regional, y para puntualizar, porque también se puede expandir en toda la región, la provincia de Cajamarca, ¿no? La municipalidad provincial de Cajamarca. Y al día de hoy, porque estamos grabando un día antes, tenemos que prácticamente el presupuesto para la región, que en el inicio del año fue de 1.975 millones de soles. Por estas cuestiones del COVID, de mayor presupuesto, se elevó, que es un presupuesto modificado, como se conoce, a 2.578 millones. ¿El doble? No, estamos hablando de 600 millones más aproximadamente. De 1900, dices. De 1975 a 2.579 millones de soles. Pero de ese presupuesto, que es el modificado, que es el que vale, se ha devengado, quiere decir, se ha comprometido y ejecutado 1.896 millones de soles, o sea, el 73.5% a pocos días de terminar el año. ¿Y por qué lo modificas? En todo caso lo hubieses dejado tal cual, ¿no? Y lo que pasa es de que como tienes partidas, es una figura de manejo presupuestario, tú a las partidas le tienes que mantener un presupuesto, porque eso podría jalarse para los próximos ejercicios. Pero en todo caso acá uno diría, oye, 73.5% después de un COVID no podría estar tan mal. Ajá. Sí, pero es que de esos 2.578 millones de soles, el grueso es gastos corrientes. O sea, sueldos. Pago de profesores principalmente, de salud, etcétera. Y lo que nos interesa, porque es un tema de reactivación económica, o sea, el gobierno regional, la gobernación regional tendría que impulsar la reactivación económica por el lado de la inversión pública, porque también tiene presupuesto para eso. En cuanto a inversión pública, el monto que tiene asignado el gobierno regional representa, o lo que se ha gastado representa el 17.4%. O sea, estamos hablando que el presupuesto modificado para obras, para activos no financieros y principalmente para construcción de estructuras. Que eso es básicamente lo que te mueve la economía. Claro, ¿no? Porque tengo que contratar mano de obra, o porque tengo que contratar una empresa que contrate mano de obra, servicios, etcétera. Eso solamente representa el 17.4% de todo el presupuesto de la región, o sea, 449 millones de soles. De eso, ¿cuánto se ha gastado en construcción de estructuras y edificaciones? 22.6% a la fecha. O sea, a 2 semanas casi. Claro, o sea, tienes 449 millones y solamente has gastado 83 al día de hoy. ¿No? Y eso está en la página Miguel del MEF. Entonces uno dice, ¿cómo reactivamos esta economía?
Ojo que de enero a marzo han podido trabajar y desde agosto hasta la fecha han tenido el umbral para poder trabajar. Tenemos en Cajamarca un sector público bastante grande porque se demuestra en el pago de las planillas. Claro. ¿No? Tenemos, o sea, no es un decir solamente que el Estado es obeso o que está súper inflado, más de lo que debería de ser, sino que esto lo comprueba. Tenemos un Estado demasiado grande que hace demasiado poco. Muy poco, 80% del presupuesto. O sea, estamos, nosotros con nuestros impuestos le estamos subvencionando un sueldo a estos parias que no son productivos. Demasiado bajo. Lo que pasa es que aquí hay que ser un poco claros. Gran parte del gasto público el gobierno central se lo ha endosado al gobierno regional, pero teniendo dinero para inversiones no son capaces de gestionar obras públicas. Entonces, y los sueldos que reciben no son nada despreciables, ¿no? Principalmente, y ahí viene el otro tema, tú tienes un personal de planta, los nombrados, como se les suele llamar, y ellos ganan relativamente poco, pero cuando llega una gestión, traes pues a los cargos de confianza, a los CAS, a los especialistas, que esos, siendo más o menos el 25% de la masa de trabajadores que están, representan consumiendo cerca del 50% de la partida por remuneraciones. Los consejeros regionales no son aquellos encargados de decir estas cosas al Ejecutivo, en este caso el Ejecutivo que es el gobernador regional o el alcalde municipal. Funciona como un congreso. Claro. Funciona porque tiene las mismas atribuciones, representar a sus provincias, fiscalizar y también hacer algunas normas dentro de la competencia que tienen, pero brillan por su ausencia. Ellos viven de una dieta que representa aproximadamente 4.000 soles al mes. O sea, son 4 sesiones, una por semana, y de eso nosotros muy poco escuchamos a los consejeros. Pero de repente, si no molestan mucho, por allí le darán un bonito, ¿no? Un bono y un pago. Por lo general, así como en el Congreso, oye, dame mi obra para mi pueblo, para que la gente me quiera, también forma parte de esta dinámica el comportamiento de los consejeros. Lo lamentable es el silencio, lo lamentable es que, bueno, como también tienes una representación, así como en el Congreso, aquí la mayoría de los consejeros forman parte del gobierno, ¿no? Y el resto es minoría, entonces hay como una especie de complicidad en la mediocridad, ¿no? Ok, como se mencionó hace un ratito, Cajamarca es el laboratorio del Perú, por decirlo en algún término, y ya tuvimos 2 gobiernos de izquierda, ¿no? De Gregorio Santos, que ahorita está preso, pero que se quiere lanzar, eso es una chanfaina, no se sabe, o sea, un preso puede lanzarse de candidato porque hace poco vi que iba a dar una conferencia, tenía un set elaborado, ayer lo vi. Es más, bueno, en este caso acá ya está con condena y solamente está en un proceso de apelación en una instancia superior, pero ya está preso y condenado. Pero la idea es, miren el reflejo del Perú, ni siquiera tenemos que verlo en Venezuela, ni en Argentina, ni lo que pasó en Chile. Hay que ver qué pasó en Cajamarca hace 10 años. ¿Cierto? Empezó con conflictos, empezó con muertos. Gregorio Santos vino con esta bandera de que va a hacer el cambio, de que va a velar por los más pobres. Los pobres siguen siendo pobres. Las empresas mineras, hay que decirlo, contrataban con empresas de Gregorio Santos para mantenerse, para que no sean tocadas por su mazo moralista. Fueron cómplices. ¿Y cómo estamos terminando en Cajamarca? ¿En qué se convirtió Cajamarca? En una de las regiones más pobres del país, teniendo tanto potencial. La idea, Cajamarca tenía un nivel de pobreza, nunca ha sido el primero en pobreza, mejor dicho, pero siempre ha estado mal. El asunto es de que en esta expectativa de la gran inversión, del gran proyecto minero, en donde debería tener los recursos suficientes como para salir de esta situación y cerrar brechas, no se hizo así porque los recursos generados por la inversión minera, directos e indirectos, sencillamente
se fueron a cualquier sitio menos a generar obras para aumentar los niveles de competitividad en la región. Bueno, Cajamarca muestra los resultados de una economía dirigida por el comunismo. Nos vemos el martes en TED Tíos.